Buen día con todos y todos. Mi nombre es Carmelina Colcarroque, soy arquitecta y responsable de la unidad formuladora de inversiones de la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de articulación de la gestión de riesgos en salud con planeamiento y programación multianual de inversiones. Dentro de los temas haremos una introducción sobre la importancia de las inversiones en salud en el marco de la gestión de riesgos y tocaremos el tema de planeamiento multianual de inversiones en salud en el marco de la gestión de riesgos. Como punto 3, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, INVIERTE-P, todo su marco normativo, su organización, tipos de inversión, el ciclo de inversión y finalmente las conclusiones del caso. ¿Por qué es importante la inversión en las economías como el Perú, en economías emergentes? Sabemos que dentro de este grupo, Perú está considerado, aparte de Brasil, Chile, Bolivia y México, como países emergentes dentro de las Américas. Es importante ubicarnos en escenarios, ¿no? En escenarios como cada vez tenemos menos recursos, la crisis de las materias primas. También es importante ubicarnos de que nosotros requerimos construir más y distinto, incorporando la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático. Asimismo, tenemos que pensar que existen nuevas necesidades de inversión. Esta emergencia sanitaria nos ha dado claro ejemplo de necesidad de nuevas inversiones en salud. Los efectos también de la crisis política no económica sanitaria que nos contextualizan y hace que repensemos la inversión con una visión diferente. El éxito de la inversión pública depende, de una situación financiera estable de un país y básicamente y fundamentalmente la eficiencia de la inversión pública y las formas también de financiamiento. O sea, el gasto público, la inversión pública, la infraestructura, como uno invierte en lo que es infraestructura económica y la infraestructura social. Asimismo, es relevante la inversión porque nos provee la infraestructura y servicios básicos en países en condiciones asimétricas. Nosotros podemos visualizar en este gráfico en la parte izquierda inferior, 4 tableros donde está Brasil, Panamá, Uruguay, Perú. O sea, que quiere decir que las inversiones en comparación, en relación al dimensionamiento de su territorio, están centralizadas. O sea, son países muy centralizados en comparación con la diversidad de su territorio. Entonces, también uno de los aspectos que importa es el fortalecimiento, el crecimiento económico de los territorios. Nos reduce la brecha de inequidad, también el incremento del PBI y el retorno en costo de la inversión pública. Pues también es relevante porque en un largo plazo aumenta la competitividad del país. Un país competitivo es un país en desarrollo, donde nos muestran una legislación sólida para poder desarrollarnos cada vez más como país. Mayor crecimiento económico también implica mejorar la programación y administración de las inversiones del sector público. Entonces, nuestro país necesita invertir más en administrar la gestión de riesgos. Vemos un ejemplo claro, como siempre tomo en cuenta a Japón porque es un país líder en cómo administra su gestión de desastres. En este caso, vemos en la parte izquierda inferior un cuadro donde muestran claramente de que en los años 62, 60, Japón todavía no invertía, a decir verdad, conciencia en lo que
es la administración de desastres. Pero si vemos ya a partir de los años 95, diríamos en el momento en que ocurrió este gran terremoto de Kobe, que donde Japón toma conciencia de que la inversión en desastres, en gestionar el desastre es muy importante. Entonces vemos que sus recursos económicos básicamente van a la par en lo que es la asignación presupuestaria para la administración de desastres. O sea, hay un cambio en el presupuesto relacionado a la administración de desastres, que es lo que necesitaría nuestro país. Más aún, nuestro país está expuesto a diversos peligros. Perú es un país altamente vulnerable y muchas de las inversiones públicas están expuestas a múltiples peligros. Estas circunstancias significan un riesgo a la sostenibilidad de las inversiones y al desarrollo de los países. Estamos expuestos a sismos, vemos ahí claramente nuestras zonas sísmicas, ¿no? En la parte color rojo, la zona altamente sísmica en el país, que es toda la costa norte. Estamos expuestos a sequías, a inundaciones, a múltiples riesgos. Tenemos ahí zonificados nuestros mapas de riesgo y un último mapa que nos proporcionó la Oficina de Gestión de Riesgos de la DIGER sobre la vulnerabilidad con respecto al COVID. Efectivamente, a la fecha, la vulnerabilidad está centrada en la parte sur del país. Alta vulnerabilidad referido, ¿no? O sea, muy alto riesgo. Efectivamente, todo el país está en riesgo, todo el mundo, pero en este caso y a la fecha está centrado en la parte sur. Asimismo, estamos golpeados, somos altamente vulnerables ante los cambios climáticos, ante el cambio climático que cada vez más estamos experimentando climas extremos. Vemos ahí un mapa del centro urbano Sullana, donde nos muestran los efectos que ha tenido las intensas lluvias que ha afectado los establecimientos de salud. En el mapa podemos verificar que hay establecimientos de salud que están ubicados, ¿no?, en zonas muy riesgosas como los ríos. Entonces son establecimientos de salud que necesariamente van a tener que requerir una reubicación. No pueden estar sufriendo cada año y cada vez más con estas intensas lluvias y cada vez más extremas, sufrir los daños constantes. Entonces los riesgos se planifican a través de los proyectos de inversión, se identifican, se analizan cualitativamente y se establecen las medidas de reducción de los riesgos. Entonces el tema de cambio climático también en las inversiones es tomar en cuenta, es muy importante. Tenemos acá una estadística que básicamente el cambio climático está ascendiendo tremendamente, generando pues un escenario más adelante posiblemente de climas que si no nos preparamos desde ahora no vamos a poder asumirlas. También vemos una estadística que básicamente el gran problema de los eventos que ocasionan desastres constantes, bueno, al menos en las Américas y principalmente en el Perú, son el de tipo hidrometeorológico. Entonces, nosotros conocemos la situación de nuestro país. En 2016, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que es muy importante manifestar esto, que ya está escrito, dicho, hizo un estudio sobre el sistema de atención médica de emergencias en caso de desastres en el Perú. Ellos ya han concluido, conocemos esta situación, posiblemente profundamente, pero sin embargo, hasta el momento no podemos intervenir. O sea, es importante conocer esta realidad para gestionar las inversiones y modificar esta conducta en nuestro país
estas evidencias en que nuestra gestión de riesgo de desastres, a la cual ha concluido este estudio, que muestran de que falta la preparación de los establecimientos de salud como órgano de respuesta de desastres. Y más claro que el agua, esta emergencia sanitaria actual nos ha demostrado que nuestros establecimientos de salud están en condiciones críticas y colapsados. Faltan médicos especialistas que se dediquen a atención médica de desastres, inexistencia de órganos regulador de información de atención médica de desastres. Y con respecto igual al sistema de referencia y contrarreferencia, la deficiencia del sistema de referencia y contrarreferencia, el deterioro por antigüedad de nuestras infraestructuras, falta de espacio de los departamentos de emergencia de los establecimientos de salud de alta complejidad por la concentración de pacientes, ¿no? La demora de ejecución de los proyectos de construcción de los hospitales, que hace años se viene proyectando los nuevos proyectos por APPs, pero que todavía no se hacen realidad. Falta de equipos y médicos y falta de mantenimiento de equipos en los establecimientos de salud de tercer nivel. El costo de pacientes en medicamentos e insumos médicos en caso de agotamiento de stock en las ciudades del interior del país, este problema se agrava. Vemos una serie de conclusiones a la cual este estudio ha llegado. Entonces, por ejemplo, con respecto a la atención médica de desastres en lo que es infraestructura y equipamiento, la vulnerabilidad estructural. Tenemos años impulsando los reforzamientos de nuestros hospitales, pero la gestión inadecuada que todavía no es eficiente hace la demora de estos reforzamientos. La vulnerabilidad de infraestructura y equipamiento respecto a la continuidad y funciones hospitalarias en caso de desastres, esto se acentúa más al interior del país. Con respecto a la atención médica de desastres, la reducción de efectividad de los servicios médicos por el deterioro de la antigüedad de la infraestructura, problemas propios, como vuelvo a decir, en las ciudades del interior del país se acentúan más. La vulnerabilidad del sistema de Cuerpo General de Bomberos, voluntarios del Perú y USAR. Entonces son situaciones que ya están escritas. Estas situaciones lo que nos tienen que impulsar a generar nuevas inversiones, a generar las inversiones en nuestro país. Es importante tener este panorama de la importancia de la inversión de acuerdo a la necesidad y vulnerabilidad que tiene el país. Planificar, y hay un instrumento que es el planeamiento multianual de inversiones en salud. Es un instrumento, es una metodología que permite identificar la cartera de servicios para los establecimientos de salud en el ámbito regional por un periodo de 4 años. Esta metodología ha sido bastante intensamente aplicado por la OGPPM, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, más o menos entre el 2013 al 2016-17. En estos momentos no se está usando esta metodología, salvo, o me refiero a la actualización, ¿no?, de los diagnósticos de las regiones con respecto a la necesidad de servicios de salud traducida en una cartera de servicios. Entonces, el planeamiento multianual de inversiones, que es muy diferente de la programación multianual de inversiones, es un inicio donde prácticamente ayuda a identificar las necesidades de servicio de salud. Porque si nosotros programamos sin identificar la verdadera, real y necesidad de servicios de salud en el país, en las regiones, en las ciudades principales, no podemos simplemente señalar y decir que estas son nuestras prioridades de salud. O sea, para poder nosotros identificar esta necesidad real, se tiene que traducir en la programación multianual de inversiones. Entonces, nosotros tenemos que enfocar para poder generar inversiones adecuadas
un planeamiento con enfoque territorial, que nos van a ayudar a definir nuestras carteras de servicios en territorios vulnerables. Entonces, es uno de los aspectos fundamentales que todavía nos falta visionar como país, identificar nuestros territorios vulnerables, tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local. Entonces, si nosotros vemos la identificación de necesidades con un enfoque territorial que articule espacialmente y funcionalmente el ámbito nacional, regional y local en la lógica de un análisis de sistema de redes integradas, con la finalidad de optimizar los servicios de salud e identificar territorios vulnerables de forma tal que se complementen en un ámbito de influencia definida, impulsando que cada establecimiento de salud cumpliría una determinada función y un rol en dicho ámbito de influencia, sea macro o microrregión. O sea, lo que quiere decir que si nosotros hemos verificado que tenemos una zona sísmica de alta vulnerabilidad, que es toda la costa norte, tenemos las lluvias intensas posiblemente en la sierra y en la selva. Entonces tenemos que generar estas necesidades, tenemos que identificar estos territorios vulnerables y poder generar nuestras inversiones para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, el estudio, el diagnóstico tiene que ser de forma integral para inversiones adecuadas. Entonces, ¿cómo identificamos nuestras inversiones dentro del contexto de la GRD? Dentro de la prevención, reducción del riesgo. Entonces, si nosotros aplicamos la estimación del riesgo, la prevención del riesgo, ¿no?, la reducción del riesgo, y dentro todos estos lineamientos técnicos que existen para poder identificar y caracterizar los fenómenos de origen natural, para poder identificar y priorizar las actividades orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos, para permitir identificar, priorizar programas y proyectos, ¿no?, para poder reducir los riesgos existentes, podremos decir que básicamente estamos identificando inversiones en el marco de la gestión de riesgos, que a decir verdad, estas deberían enmarcarse y priorizarse en el programa multianual de inversiones todos los años. Sin embargo, todavía los criterios de gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, todavía para nuestras oficinas de planeamiento, suenan un poco distantes y lejanos. Entonces, dentro de esta identificación de inversión en el marco de la gestión de riesgos, ¿no?, en todos los procesos, tanto de la gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva, ¿no?, van a generar proyectos de inversión, van a generar IORs, van a generar otros tipos de intervenciones, y estas van a ser prácticamente identificadas y programadas en la programación multianual de inversiones, en ese documento técnico que todos los años se actualiza. Entonces, en este contexto, dicho antes, toda la primera parte del planeamiento multianual de inversiones como una idea primaria que tendría que sustentar una adecuada programación multianual de inversiones anual, vamos a tocar el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en Salud. Entonces, dentro también del contexto de la GRD, de igual modo, podemos nosotros identificar las vulnerabilidades estructural, no estructural y funcional usando todos nuestros documentos técnicos, ya sea el plan, la Política Nacional de Hospitales Seguros, el plan de sismos, plan de lluvias, plan de friaje, heladas. Entonces, esto nos va a generar una cartera de proyectos que van a estar incorporados en el Plan Multianual de Reducción de Riesgos, ¿no?, en este caso, de la Dirección de Gestión de Riesgos, ¿no?, que tendría que ser elevado y estudiado tanto en un corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no?, y pasar por toda la fase del ciclo de inversión para poder programar en el documento técnico, el PMI,
del multianual. Entonces, tendríamos que pasar por este flujo para poder determinar adecuadamente nuestra cartera de proyectos en la programación multianual de inversiones. Sabemos que nuestro sistema de programación multianual de inversiones, de gestión de inversiones, tiene un marco normativo, ya no es el SNIP, ¿no? Ahora el decreto legislativo es el número 1432, que ha modificado el 1252, ¿no? Que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y que deroga el antiguo, la ley 24293, el SNIP. El sistema del INVIERTEP tiene la siguiente organización. Tiene un órgano resolutivo que está conformado por el sector, en este caso la máxima autoridad es el ministro, por el gobierno regional, siendo la máxima autoridad el presidente regional, el gobierno local, su máxima autoridad el alcalde. El otro grupo son las OPIs. Bueno, las ex-OPIs, porque ahora se llaman OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Y el otro órgano, la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. Estos tres grupos totalmente relacionados que interactúan con el MEF, que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI, que es la máxima autoridad técnica normativa, ¿no? El ente rector del INVIERTEP. Estas son las que le emiten directivas y metodologías relacionadas con el ciclo de inversiones, aprueban los perfiles profesionales de los responsables de las OPMI, de las OPIs y las unidades formuladoras, consolidan la programación multianual de inversiones del Estado, emite opinión de proyectos o programas financiados con endeudamiento externo del gobierno nacional, brinda capacitación y asistencia técnica. Dentro de su proceso, esta programación multianual de inversiones, también, así como en un momento les manifesté, el planeamiento multianual de inversiones, que es muy diferente a la programación multianual de inversiones, el planeamiento nos concluye en una identificación de necesidades de servicios de salud en un ámbito territorial traducido finalmente en una cartera de proyectos, una necesidad, una cartera de proyectos. La programación multianual de inversiones básicamente es el resultado de la priorización, donde este documento técnico, programa multianual de inversiones, contiene el listado en este caso del Ministerio de Salud del sector, toda la lista de prioridades que se van a ejecutar en un plazo de 3 años. Entonces tenemos acá este proceso para poder identificar como una idea de inversión, que pueden ser, por ejemplo, proyectos de inversión o IOR. Entonces, la pregunta clave para poder clasificar o incorporar a la programación multianual de inversiones cualquier proyecto de inversión, cualquier IOR, es básicamente, ¿cierra una brecha prioritaria? ¿Sí o no? Entonces, si la respuesta no, definitivamente queda excluido. Pero si la respuesta es sí, tiene que pasar por todo un proceso de registrarse en el banco de inversiones, de formularse y evaluarse, y de ser el caso una IOR, aprobarse, y de ser el caso de un proyecto de inversión, dar la viabilidad. Entonces, para que pase al momento de su ejecución y luego el funcionamiento, la operación y mantenimiento. Bueno, en este caso de la ejecución siempre se ejecuta en estos 3 años. En este caso, si ya hay proyectos que están incorporados en la programación multianual de inversiones 2021, 2022, 2023, están a la espera de ser ejecutados en esos tiempos. Con más
detalle, ahora podemos explicar lo que son las inversiones de baja complejidad, ¿no? Tenemos inversiones que son intervenciones, claro, temporales y comprenden las siguientes inversiones. Ya hemos hablado. Proyectos de inversiones, ¿no? Y las IOR. Los proyectos de inversiones tienen básicamente naturalezas de intervención, que pueden ser una naturaleza de intervención, el crear, ampliar, mejorar o recuperar una unidad productora. En este caso, la unidad productora símil a un establecimiento de salud. Entonces, tiene fichas técnicas estándar, ficha técnica simplificada. Estas fichas han sido propuestas por la OPMI y aprobadas por el MEF. En cambio, las IOGAR, ¿no? Son inversiones más rápidas, ¿no? No necesitan de las fichas mencionadas, se necesita registrar directamente en el banco de proyectos, pero se clasifican en inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación. Por eso viene las siglas del IOR, y de inversiones de optimización, de ampliación marginal y de reposición y rehabilitación, las dos últimas R's. Tenemos también las inversiones de alta complejidad. De igual modo, son intervenciones temporales, comprenden las siguientes inversiones. Proyecto de inversión, pero esto a nivel de estudio de preinversión, a nivel de perfil. Entonces acá tienen sus propias características que les voy a detallar más adelante. Entonces los tipos de inversión que existen, por ejemplo, en este caso, los proyectos simplificados, ¿no? Como proyecto, como documento, que deberían hacer menor o igual a 750 UITs. O sea, no deben superar los 3 millones de monto. ¿Y cuál es la ficha del estudio que se utiliza? En la ficha técnica simplificada. O sea, para todos proyectos, en este caso, de inversión, que sean de baja complejidad, no vamos a usar esta ficha técnica simplificada. Para proyectos estandarizados, o sea que ya hablamos, para aquellas que tienen ficha técnica estándar, que están incluidos en las inversiones de baja complejidad, el monto en la cual uno tiene que tomar en cuenta es mayor a 750 UITs, ¿no? Y menor o igual a los 15 millones, a los 15.000 UITs, o sea, 63 millones. La ficha o el estudio, en este caso la ficha, tendría que ser la ficha técnica estándar que está identificada como el anexo 9. El otro, proyecto de baja y mediana complejidad, podemos identificar como un monto de mayor o igual a 15.000 UITs, o sea, 63 millones, y menor a 407.000 UITs, que sobrepasa el millón. Y en este caso, tenemos la ficha técnica para proyectos de baja complejidad, que es el anexo 10. Pero ya para proyectos de alta complejidad, que superan mayor a 407.000 UITs, a los que superan mayor de 1.700.000, ya se puede calificar un estudio que tiene todo su proceso, perfil. Entonces ya no es como anteriormente teníamos el estudio de perfil, prefactibilidad, factibilidad. Entonces el INVIERTE-P ha sistematizado mejor y más ha facilitado en tiempos, aparentemente,
por algunos criticables en su contenido, pero ha mejorado en factor tiempo para poder generar los proyectos de inversión. Entonces, como conclusiones y recomendaciones finales, podemos decir que las inversiones eficientes generan mayor crecimiento económico, implica mejorar la programación y administración de las inversiones del sector público, se requiere el cambio de visión en el sistema presupuestario relacionado a priorizar la administración para gestionar el riesgo de desastre, porque el costo social económico es alto si solo se sigue en un proceso solo reactivo y no preventivo. Podemos decir también que se hace necesario la identificación de territorios vulnerables, pero científicamente el caso de Chosica es un constante problema de todos los años, porque no se interviene científicamente en identificar y dar las soluciones adecuadas. Dejan responsabilidad al gobierno local, pero el gobierno local no tiene la eficiencia técnica científica para poder tomar las decisiones correctas. O sea, en esta lógica, ¿no?, de identificación de los territorios vulnerables, ¿no?, en la lógica de un análisis de sistemas de redes integradas y eficientes con la finalidad de que las inversiones puedan reducir eficientemente la vulnerabilidad de una unidad productora, en este caso, un establecimiento de salud o un conjunto de establecimientos de salud o una UPSS de un establecimiento de salud. La otra conclusión, también es importante decir que muchas de las inversiones públicas están expuestas a múltiples peligros en un país altamente vulnerable como el nuestro. Estas circunstancias significan un riesgo a la sostenibilidad de las inversiones y del desarrollo de los países. El cambio climático representa una amenaza económica para el planeta y más específicamente para América Latina. Las direcciones de planeamiento, las oficinas de planeamiento de los diversos países latinoamericanos han empezado a reconocer que los nuevos escenarios climáticos, que por cierto se acentúan los climas extremos, deben ser tomados en cuenta para la planificación de los proyectos de inversión pública, a fin de reducir las pérdidas prognosticadas. Urge incorporar la GRD en un contexto de cambio climático en nuestras inversiones con el fin de que éstas sean más eficientes. En las directivas y lineamientos técnicos para la priorización de las inversiones e incorporar en el programa multianual de inversiones, dichas normativas deben incorporar y reconocer que los proyectos referidos a reducir la vulnerabilidad en un país altamente vulnerable debe tener el más alto puntaje de dichos proyectos, sean ubicados en los primeros puestos, lugares de la cartera de inversiones. Entonces, es importante reflexionar con estas conclusiones dadas. Posiblemente en un segundo momento se pueda profundizar más, ¿no?, el contenido del Sistema Nacional en este caso del INVIERTE-P, las partes técnicas, pero en esta primera reunión virtual ha sido importante llegar a este tipo de conclusiones para generar en nosotros mismos un tipo de reflexión y tener otra visión diferente, ¿no?, de las inversiones, incorporando la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. Eso es todo por hoy y muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.